Este tema habla de libre albedrío. O la libre elección. ¿Somos capaces nosotros de tomar decisiones? ¿O estas decisiones que nosotros tomamos tienen coerción? O sea, ¿son decisiones que tomamos bajo presión o bajo algún impulso, alguna emoción? Este tema se ha debatido por muchas personas, psicólogos, filósofos y teólogos. El libre albedrío es el sistema de pensamiento que enseña que las personas tienen la capacidad de elegir o tomar sus propias decisiones. Esta es una parte. Hay varias formas de ver este tema, pero algunas personas creen que los seres humanos tienen libre albedrío. Esto significa que somos capaces de elegir sin causas externas o internas. Esto quiere decir que yo soy un agente moral libre que llamo decisiones o que hago o tomo decisiones sin fuerzas externas o fuerzas internas. O sea, quiere decir que lo que está afuera me impulsa a hacer ciertas cosas o cuestiones internas como las emociones, los sentimientos me llevan a tomar decisiones. Si el hombre es capaz de elegir voluntariamente sin coerción, ¿qué es coerción? Bueno, la coerción es la influencia o presión que ejerce sobre una persona para que tome decisiones o lleve a cabo una acción en contra de su voluntad. O sea, hay presión externa y hay presión interna. Entonces el hombre es capaz de vivir diariamente sin factores determinados, sin factores, ¿sí?, internos o externos. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes cómo toman decisiones? ¿En base a qué? ¿Hay una libre elección? ¿O no hay una libre elección? ¿O son movidas por causas internas, factores externos? Eso es de lo que se trata. Hay un factor en este tema que nos habla acerca de las influencias internas e externas, pero también nos habla acerca de que el hombre será capaz de tomar decisiones sin causas externas e internas. Yo no creo eso. Pero vamos a ver qué dice la Biblia sobre este punto. Fíjense, la mayoría de las decisiones que nosotros tomamos, ¿sí?, son motivadas por causas internas y externas. La pregunta es, ¿por qué decidiste sentarte donde estás? ¿Cuál fue la decisión? ¿Por qué te decidiste sentarte donde estás? Probablemente los que se sentaron hasta el frente y dijeron, bueno, pues a mí me gusta estar enfrente. Los que se sentaron de este lado, pues a mí me gusta este lado porque pues estoy más a gusto, o me siento hasta atrás porque la verdad no me gusta estar entre la gente. Y pueden haber varias razones por las cuales tú tomas decisiones. Entonces esas decisiones que tú tomas tienen una coerción, ya sea externa o interna, o simplemente te gusta el lugar, o lo escogiste porque el lugar donde tú te sientas no está alguna persona. ¿Me explico? Hay varias razones por las cuales tomamos decisiones. Entonces, hay 3 puntos con respecto al libre albedrío. Uno se le llama determinismo. El determinismo es todo lo que sucede, es el resultado de causas previas y por lo tanto nuestras decisiones están predeterminadas. O sea, yo tomo decisiones previas y determinadas. Eso se le llama determinismo. Indeterminismo. Nuestras decisiones son el resultado de nuestra propia voluntad y no están determinadas por causas externas ni internas. Ahora, el compatibilismo, el libre albedrío y el determinismo pueden coexistir, ya que nuestras decisiones pueden ser influenciadas
por factores externos y aún así ser consideradas libres. Nosotros regularmente decimos, o la mayoría de la gente, inclusive en iglesias, y la mayoría de las gentes que piensan que toman decisiones voluntarias, sin coerción, sin previo aviso. Pero esto no es lo correcto, porque la mayoría de la gente toma decisiones en base al sentimiento más fuerte que tiene. Y lo vamos a ver ahora. Y por eso les digo que este tema es algo difícil, porque hasta ahorita la mayoría de la gente que está aquí piensa que toma decisiones, ¿sí?, sin causas externas, por su propia voluntad. Pero vamos a ver si es esto verdad o no es verdad. Y me gustaría que me acompañaran a investigar sobre la libre elección o el libre albedrío. Dios dice que el hombre es pecador. ¿Qué es pecado? El pecado es un poder que está en nuestra vida. Y por lo tanto, ese poder que hay en mi vida, ¿sí?, me lleva cautivo a hacer lo que no quiero. Entonces, si yo tengo libre albedrío, yo soy capaz de decidir lo que tengo que hacer, ¿dónde queda el poder del pecado? Hay una elección en base a qué? En base al sentimiento más fuerte que yo tengo. Yo tomo decisiones en base a esa fuerza mayor que yo siento o yo deseo. Entonces, en Romanos capítulo 7, versículo 15, vamos a ver qué dice Romanos. Y vamos a ver si realmente nosotros tenemos un libre albedrío o no lo tenemos. Porque esto es triste a veces, que muchas personas crean que levantaron su mano y creyeron en Jesucristo. Y les preguntas, ¿tú creíste en Jesucristo? Sí, yo hice una oración. Pero vamos a ver que el hombre sin Dios no puede escuchar el llamado de Dios. Regularmente el hombre sin Dios rechaza a Dios. Y entonces aquí nos dice, en el versículo 15 del capítulo 7, dice, porque lo que hago, vean, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cómo puede ser posible eso? Hay veces que nosotros somos llevados cautivos porque el poder del pecado que está en nosotros nos lleva a hacer cosas que aborrecemos. Sabemos que está mal, pero ¿qué hacemos? Las practicamos. Y hacemos las cosas que aborrecemos. Esas cosas que nosotros no queremos. Dice el versículo 16. Y si lo que quiero, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Si la Biblia me dice a mí, Ulises, no mientas, y yo miento, ¿qué apruebo? Que la ley de Dios es buena. Pero la ley de Dios que es buena, cuando a mí me la dieron, o cuando yo la leí, ¿qué causó en mí? El deseo de violarla. Porque la ley fue puesta para que tú te des cuenta de que eres una persona caída, pecadora. ¿Sí me explico? O sea, la ley de Dios, los 10 mandamientos o la ley de Dios del Viejo Testamento fue dada para que tú te des cuenta de que eres un pecador. Y lo que causa a ti esa ley que es buena es el resultado contrario, porque tú estás y yo estoy vendido al pecado. La naturaleza de la gente sin Dios es que está vendida ¿a qué? Al pecado. Y el pecado es un poder que me arrastra y me lleva cautivo a hacer lo que yo no quiero hacer. Entonces en el versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién hace aquello? No lo oigo. El pecado que mora. ¿Qué es morar? Morar es vivir. ¿Dónde mora el pecado? En mí. La maldad está en mí. Y yo estoy vendido al pecado y regularmente hago lo que más deseo, o el poder, ¿sí?,
ejerzo ese poder en mí porque es lo que más me llama la atención. Entonces yo voy a hacer lo que yo deseo hacer, lo que yo quiero hacer. Pero no siempre, ¿sí? Eso significa que yo pueda tener libre albedrío. Porque libre albedrío, según los humanistas, es aquella decisión que yo tomo sin coerción. Pero aquí vemos una coerción, una fuerza externa. ¿Cuál es? El pecado. Y el pecado me lleva a hacer cosas que yo no quiero hacer. Y muchos de los que estamos aquí sabemos lo que es bueno, pero lo violamos. Entonces, si yo sé lo que es bueno y yo puedo tomar la decisión y yo puedo hacer decisiones sin coerción externa o interna, ¿dónde queda la moral? No soy responsable. Pero aquí el apóstol Pablo se hace responsable porque dice que el pecado que está en él lo lleva cautivo a hacer lo que no quiere hacer. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué hay en mí? Pecado. ¿Por qué mientes cuando debes de decir la verdad? ¿Por qué traicionas cuando debes de ser fiel? ¿Por qué eres orgulloso cuando debes de ser humilde? Y nosotros sabemos eso. Pero hay un poder en nosotros que nos lleva cautivos a hacer lo que no queremos hacer. Y esto no es una libre elección. Hay una coerción, hay una fuerza interna que me lleva a hacer lo malo. ¿Por qué los hijos se rebelan en contra de los padres si saben que tienen que hacer lo que es correcto? ¿Cuál es? Sujetarse a ellos. Versículo que sigue. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne. Cuando habla aquí de carne, no habla de esta carne, habla de pasión, de concupiscencia. ¿Sí? Porque yo sé que en mí, esto es, en mi concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Codicia. Dice, no mora el bien. En los seres humanos, mucha gente se cree buena. ¿Saben ustedes que el evangelio no es para gente buena, sino para gente mala y perversa? Y mientras la gente se sienta buena, no va a poder entrar al reino de los cielos, porque Dios viene por pecadores, no por gente buena. Entonces dice aquí que nosotros no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo sé que esto es bueno, pero hay otra influencia interna y externa que me puede llevar a hacer lo que no quiero hacer. ¿Les ha pasado alguna vez? O regularmente. Porque tú sabes lo que tienes que hacer, pero eso te lleva cautivo. Hay algo en ti que te lleva cautivo a hacer lo que no quieres hacer. Vean el versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, nosotros sabemos que es el bien, pero ¿sí? Queremos hacer algo bueno, pero vemos en nuestros miembros, ¿sí? Que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. ¿Quién lo hace? El pecado que mora en mí. Entonces, lo que hago yo, hay algo en mí que me lleva cautivo a hacer lo que no quiero hacer. Yo sé que eso está malo, pero soy arrastrado por un poder sobre mi vida que me lleva cautivo a hacer lo que yo no quiero hacer. Y escojo lo contrario muchas veces de lo que Dios quiere. Dice el versículo que sigue. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Yo no quiero levantarle la voz a mi esposa o a mi esposo. Yo no quiero faltarle a mi amigo. Yo no quiero hacer algo en contra de las personas. Pero veo algo en mí que a veces me lleva cautivo y que aunque sea mi mejor amigo, sea la persona que más amo, yo a veces tomo la decisión de hacer cosas que no están correctas. ¿Y qué es lo que mueve eso? ¿Qué es lo que me mueve a hacer eso? ¿Es mi libre elección? ¿Yo soy capaz de decidir? No. Hay una fuerza en mí que me ayuda a decidir.
y es movida por un factor más fuerte que yo mismo. Por ejemplo, vayamos a el libro de Génesis y vamos a ver las causas por las cuales Eva pecó. ¿Qué fue la que lo movió? Si ella puede tomar decisiones correctas, vamos a ver si es cierto eso. O sea, yo tomo decisiones en base a mi propia elección. Yo tengo el poder de tomar decisiones libremente, sin que nada me presione externa o internamente. Pero ahorita vamos a ver que toda la gente que hizo lo malo tenía un factor interno que lo motivó a hacer ese tipo de cosas. Vean, capítulo 3. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué le dijo Dios? No comas de todo árbol, del árbol que está, de todos los árboles del huerto puedes comer. Pero, le dice, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, todos los árboles que tú ves, de todos ellos podemos comer, pero hay uno que no puedo comer. Y dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Ella tenía un mandamiento. ¿Qué hizo ese mandamiento? ¿Ese mandamiento era bueno o era malo? Bueno. Era bueno. ¿Pero qué causó en ella? Recuerden esta cosa. Ella aquí no tenía pecado. Ahora, mucha gente no entiende esto. Dios hizo al hombre perfecto, pero no lo hizo para no pecar. Porque si lo hubiera hecho para no pecar, fuera una máquina destinado a hacer eso. ¿Me explico? Ella no tenía esta influencia del pecado, pero tomó una decisión bajo coerción. Vamos a ver si es cierto que el hombre toma decisiones voluntariamente, sin ninguna presión. Vean: pero del fruto del huerto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol, ¿qué? Vio, ¿qué vio? Que el árbol era agradable, que esa tranza le iba a redituar una lana, ¿no? Que esa mujer era más joven que su esposa, etc. Hay una coerción interna. Aquí dice que vio. ¿Y qué vio? Que era agradable, no me lo a los ojos, era agradable a los ojos. Y árbol codiciable. ¿Bajo qué coerción o fuerza interna y externa hizo esta decisión? Cuando le dijeron que iba a dar la sabiduría. Fue ese deseo. Pero había dos cosas importantes aquí. Había una fuerza externa y una fuerza interna. Ella vio que el árbol era agradable. Y número dos, era codiciable. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío aquí? Pregunto. Porque se supone que el libre albedrío, yo soy capaz de tomar decisiones, ¿sí?, sin ninguna presión externa o interna. Pero lo que vemos aquí, que hay una presión tanto externa como interna. Sí, pero ¿bajo qué circunstancias? Aquí ella decidió por qué. ¿Cuál es el problema por el cual decidió? La codicia. Entonces, ¿qué la movió? La codicia la movió. Entonces, si es una decisión que yo tomo, ya no es una decisión voluntaria. ¿O sí?
Pues puede ser que sí, pero no. Y le voy a decir por qué. Es que no se trata de lo que nosotros pensemos, le voy a decir por qué, o les voy a decir por qué. Si yo tomo una decisión bajo codicia, ¿qué significa codicia? ¿Qué me movió a tomar esa decisión? Entonces yo la tomo, pero ¿bajo qué influencia? Es el deseo, codiciar, yo deseo fervientemente eso. ¿Pero qué les dijo Dios? Que no lo hicieran. Pero ella, bajo la presión de la codicia, bajo la presión del pecado, tomó una decisión basada en los ojos y basada en el pecado de la codicia. Entonces, la pregunta es aquí: libre albedrío significa que yo tengo la capacidad de decidir sin cuestiones externas y sin cuestiones internas lo que yo quiero. Pero aquí no vemos eso. Aquí vemos que hay una decisión interna por la cual yo decido, pero no decido yo. ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? Vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 5. Y vamos a ver qué dice el apóstol Pablo con respecto a esto. Porque esto es importante, que nosotros lo entendamos. Y esto solamente el Espíritu Santo nos lo puede revelar. Porque yo soy presionado por un deseo mayor de lo que Dios me dijo a mí que tengo que hacer. Entonces violo la palabra de Dios, pero la violo por mi pecado, y el pecado que está en mí me obliga a hacer lo que no quiero hacer. Dice: porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Está involucrado el pensamiento. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, si Eva hubiera pensado, hubiera sido más fuerte el pensamiento de Dios, ¿qué hubiera hecho? No peca. ¿Pero qué fue más fuerte en ella? Un pecado de codicia, de desear lo que no debería desear. Entonces, ella tomó una decisión bajo una fuerza interna. Esa fuerza interna es la codicia, y la codicia es un pecado. Si tú codicias la casa de una persona, tú estás transgrediendo la ley de Dios. Tomas una decisión, pero eres presionado por el poder del pecado para llevar a cabo la codicia. Entonces, el apóstol Pablo, leímos en Romanos, por eso es importante poner atención en lo que leímos anteriormente. Dice que si yo hago lo que no quiero, entonces ¿quién lo hace? Entonces, ¿tomo yo la decisión? No. ¿O el pecado en mí? Qué tremendo es eso, ¿no? El pecado en mí es lo que toma la decisión. Porque los que son de la carne piensan. O sea, el deseo de la gente que tiene pasiones, que no ha creído en Jesucristo, ¿qué desea? ¿Cuántos hombres y mujeres quieren saber de Jesús? ¿Saben ustedes cuántos? Ninguna persona quiere saber de Jesús. En su condición de pecado, ninguna persona, dice la palabra, que no puede ni quiere. ¿Por qué? Porque sus deseos están ¿dónde? En un carro, en una casa, en la fama, en el poder y todo eso. Cuando viene entonces el mandamiento de Dios, estas personas que piensan en la carne chocan con el pensamiento de Dios. Y dice, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Ya no son motivadas por una presión externa,
en cuanto al pecado, pero sí son presionados por el Espíritu Santo para tomar decisiones. Porque ahora, si yo creo en Jesucristo, ¿qué Dios me da para hacer su voluntad? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que provoca en mí que yo haga las cosas. Ahora, desde ese punto de vista para los cristianos, ¿quién es el que hace las cosas? ¿Tú o el Espíritu Santo? ¿Dónde está el libre albedrío? ¿Dónde está la libre elección? No hay tal. La libre elección y el libre albedrío es humanista. No tiene nada que ver con Dios. Porque o sirves al pecado o sirves a Dios. Vean. Vamos por favor nuevamente a Romanos. Capítulo 7. Y este es el problema de la gente, que dice, no, es que yo se tomo libre decisiones. Bueno, empieza a pensar, cuando tomes decisiones, si eres tú el que las toma, o tus pasiones, tus deseos más fuertes. Dice el versículo 21 del capítulo 7. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra cosa en mis miembros. Miren, tan fácil. ¿Cuántos de los que están aquí nos hemos propuesto hacer ejercicio? ¿Alguien se ha puesto a hacer ejercicio? ¿Se ha propuesto? Dices, mañana a las 6 de la mañana me paro y voy a hacer ejercicio. Pero resulta que a la hora que toca la alarma, tú no te levantas. Tú sabes que tienes que hacerlo porque quedaste en eso. Pero tus miembros, tu mente dice, te hace bien, pero tus miembros, tu cuerpo, ¿qué dice? Sigue acostado. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Mis pasiones, ¿qué hacen? Se rebelan en contra de la ley de mi mente, porque mi mente dice, sí es bueno. Pero hay algo en mí que se revela en contra de la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y aunque es una elección basada por coerción interna y externa, el hombre es responsable. Ahorita lo vamos a ver, versículo 24. Dice, miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos puede librar de este cuerpo de muerte? Soy miserable. Si eres honesto, tú sabes que muchas veces tú eres obligado a hacer cosas que no quieres hacer. Y tú sabes que son malas. Entonces, cuando yo hago esas cosas que son malas, yo pienso, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me lleva cautivo a hacer lo que no quiero hacer? Y afecto a las personas. Pero yo no deseaba eso. Pero vemos que somos llevados cautivos a eso. El apóstol Pablo sabía esto y decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así que hay un factor aquí también importante, que nosotros tomamos decisiones en base a lo que pensamos y a lo que sentimos. Pero aquí es violado el deseo de la mente por el deseo de la carne, de las pasiones, de los deseos. Entonces, la pregunta es, si lo que hay dentro de mí me lleva cautivo a hacer lo que no quiero hacer, ¿qué necesito?
¿Cómo puedo dejar de yo hacer eso? ¿Cómo puede un joven dejar de tener relaciones sexuales? Porque cuando llega a su casa, sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues no te hacerlas, no tenerlas, y lo sabe. Llega a su casa y se siente culpable porque ve a su mamá y se siente culpable. Y dice, ¿por qué lo hice? ¿Cómo se puede llegar a lograr el no hacer ese tipo de cuestiones? ¿Cómo nosotros podemos lograr eso? Bueno, hay una influencia importante también en nosotros. ¿Por qué Dios culpa al hombre? Porque Dios ha dado una salida al hombre. ¿Cuál es la salida que Dios le ha dado al hombre? Entonces, fíjense que esto, la pregunta lo que les voy a decir puede cambiar el panorama, pero lo siguiente es lo siguiente, lo que refuta a la gente. Bueno, si yo soy llevado por el pecado a hacer lo que no quiero hacer, ¿por qué Dios me culpa de pecado? Es una pregunta válida que hace la gente. Entonces, si yo violo el mandamiento de Dios, pero el pecado lo hace, ¿por qué soy responsable? Porque Dios, sí. Al final de cuentas, Dios es un poquito contradictorio, pero al final de cuentas sí tenemos la decisión. Yo creo que los que al final de cuentas estamos reunidos aquí, conocemos un poco de nuestras capacidades, conocemos el bien y el mal. Tenemos la libertad de ser las dos. Por un lado, pues el pecado nos lleva al mal, pero cuando somos un poquito más conscientes de las leyes de Dios, yo creo que sí tenemos el poder de decidir y hacer el bien. O sea, es contradictorio, pero ahí sí puede ser. Vamos a hacer esto. Está bien. El compatibilismo tiene que ver con el determinismo. ¿Qué dijimos que es el determinismo? Que nuestras elecciones y decisiones son previas. O sea, hay una causa interna, hay una determinación que nosotros tomamos. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo nos dice aquí, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Aquí hay dos fuerzas, pero hay una muy importante. ¿Cómo nosotros podemos salir de este problema? ¿Por qué Dios, si tú eres enviado o eres llevado por el pecado a hacer lo malo, por qué Dios te dice que eres culpable? Porque Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y la única forma de liberarse de ese pecado o liberarse del poder del pecado es creer en Jesús. Porque mientras la gente no crea en Jesús, va a seguir haciendo lo malo, porque no tiene el poder para hacer lo que Dios dice que tiene que hacer. ¿Conoce alguno la ley de la gravedad? ¿Qué dice la ley de la gravedad? ¿Perdón? Todo lo que sube baja. ¿Qué se necesitará para vencer la ley de la gravedad? Tú ves a un avión. ¿Por qué el avión no baja? Porque el poder de los motores es mayor que la ley de la gravedad. Entonces, la ley de la gravedad es vencida porque hay un poder mayor. ¿Cómo nosotros podemos vencer el pecado en nuestras vidas? Cuando nosotros creemos en Jesucristo, Dios nos da que vayan a Hechos 1:8, rápido. Hechos 1:8. ¿Qué necesitamos nosotros para poder vencer esto? La ley o el poder del pecado. Dice, pero recibiréis poder. Esta palabra poder en el griego es la palabra dinamis, que viene de la palabra dinamita, o sea, que produce una explosión interna. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Cuándo seremos testigos? Cuando recibamos ese poder. Y dice, serán testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Dios dice: vengan a mí los que estén cargados y cansados, y yo, no tú. Tú no tienes el poder para hacer nada. No puedes tomar decisiones, sí, o están basadas en el pecado o están basadas en el poder de Dios. Nada más. La pregunta es: ¿dónde queda el libre albedrío? No existe. Porque cuando creemos en Jesucristo, lo que nos impulsa a hacer la voluntad de Dios no es mi carne, no es mi fuerza. ¿Es quién? El Espíritu Santo. Y por eso dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Jesús dijo algo en Juan capítulo 8, versículo 34 al 37. Vamos a ver qué dice Jesús respecto a eso. ¿Por qué necesito yo el Espíritu Santo? Dice: Jesús le respondió: de cierto, esto era un lenguaje que utilizaban en Israel, porque decía que esto que estaba diciendo era muy importante, lo resaltaba, como cuando nosotros le ponemos comillas o negrillas. De cierto os digo, en verdad os digo, amén, os digo que todo aquel, vean, que hace es presente continuo. Esto quiere decir que esta persona practica el pecado. Jesús dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Es esclavo del... Esto lo dijo Jesús. Vamos al versículo que sigue, dice: y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ahora, yo soy alcohólico, ¿soy libre? ¿Soy mentiroso? ¿Soy libre? ¿Soy orgulloso? ¿Soy libre? No. Cuando dice aquí que hace, es una práctica sobre su vida. Entonces, una persona que odia es una persona esclava. Una persona rebelde es una persona esclava. ¿Esclava de qué? De sus pasiones y sus deseos. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, porque el hijo es libertado, versículo 36. Así que si el hijo, vean, os libertare, ¿quién te puede libertar de esa condenación de pecado que te lleva cautivo a hacer lo que no quieres hacer? El hijo. Así que si el hijo os libertare, ¿qué dijo Jesús de sí mismo? Dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué es la verdad? La verdad no es una filosofía, no es un sistema de pensamiento. La verdad es una persona. Pero el mundo te dice que hay filosofías que pueden hacerte libre. Ahora, de las 4 filosofías más importantes en el mundo, ¿a quién ha hecho libre esas filosofías? Darwin, Sigmund Freud, Erich Fromm, que son psicólogos, o Friedrich Nietzsche, o el sistema marxista-leninista. ¿Cuáles de esos sistemas de pensamiento ha hecho libres a la gente? No, ninguno. Pero Jesús se atreve a decir: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué necesita la gente? A Jesucristo. Y Jesucristo es el único que puede librar al ser humano de una vida de condenación, de una vida llena de culpa. Es el único que puede liberarlo, pero Él lo hace, no somos nosotros. Versículo que sigue: sé que sois descendientes de Abraham. Nosotros podemos decir: yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy presbiteriano, yo soy pentecostal. Y Jesús les decía: pero procuráis matarme. ¿Por qué querían matar a Jesús? Si Jesús estaba diciendo cosas buenas, ¿cuál fue la motivación de los religiosos para matarlo? Que ellos no creían en la verdad,
Ellos defendían su sistema de pensamiento religioso y lo que decía Jesús era contrario a sus creencias. Y fueron motivados con resentimiento, con envidia, con odio, con amargura en contra de Jesucristo. ¿Qué los movió? ¿Su libre elección? No, ellos fueron movidos por el pecado. No existe. Y dice, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Qué tremendo. Que eso suceda. Entonces, si nuestras elecciones están determinadas por nuestros deseos, ¿sí? ¿Podemos elegir libremente? ¿Sí o no? No. Claro que no. Sino que la fuerza del pecado, que es considerada un poder, me domina. Entonces mis decisiones están tomadas por las pasiones. Vean lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Por ejemplo, en un matrimonio, ¿por qué se pelean los matrimonios? ¿Cuál es la motivación? Hay una motivación externa, y digo interna. ¿Cuál es? Hay discusiones en los matrimonios porque queremos tener la verdad alguno de los dos. ¿De dónde vienen estos deseos? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, ¿qué es lo que motiva que haya guerras y haya pleitos, que haya celos y haya envidias? Las pasiones. Por ahí dicen que nosotros estamos gobernados por la razón. Yo digo que estamos gobernados por la pasión. Y eso es lo que dice Santiago. Ahora vean el versículo que sigue. ¿Codiciáis? ¿Cuál es el deseo? Codicia, pecado, y no tenéis. Por ejemplo, codiciamos porque los de los tamales venden mucho el día de todos los días venden. Le decimos, yo quiero poner un negocio ¿de qué? De tamales, porque venden mucho. Estás codiciando lo que ellos tienen. O si ves que alguien se compra una casa, dices, es que yo quiero una casa. Codicias y no tienes. Y matas y ardes de envidia. Fíjense los problemas. ¿Qué es lo que me hace matar? La envidia. ¿Qué es lo que me hace codiciar? Es el deseo de tener lo que otros tienen. Y luego dice, y no podéis alcanzar. Combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides. El problema está porque nosotros o no conocemos a Dios o no le pedimos a Dios. Y entonces codiciamos lo que otros tienen, cuando Dios puede darnos lo que otros tienen, sin codiciar nada. Pero todo eso nace ¿de dónde? De mis pasiones, de mis deseos. ¿Sí? Entonces aquí vemos que el hombre no tiene el control de su vida. ¿Por qué decimos que hay libre albedrío? Decimos que hay libre albedrío, ¿saben por qué? Porque queremos tener el control de lo que nosotros hacemos. Entonces, si yo elijo, yo soy el que elijo, yo soy el que decido, yo soy el que hago. Pero Dios dice que tú no puedes elegir, porque tu vida sin Cristo está ligada al pecado, y el pecado es un poder. Y si eres cristiano, el Espíritu Santo es el que te impulsa a hacer las cosas que Dios quiere hacer, porque la vida cristiana sin el Espíritu Santo no existe. Y terminamos en Romanos 8:34 al 37. Es que esto es algo complejo, tal vez en una clase no se puede. Digo, esto no lo hago regularmente en la iglesia, esto lo hago en clases personales. Pero hoy lo quise hacer, porque mucha gente piensa que toma yo recibo a Jesús, yo ya recibí a Jesús.
Miren, eso también es otra mentira. Y les voy a decir por qué. Eso que yo recibí a Jesús significa que yo acepté a Jesús voluntariamente. Pero ¿cómo yo puedo aceptar a Jesucristo si estoy muerto? ¿En qué estoy muerto? En mis pecados y delitos. Entonces, ¿un muerto puede hablar? ¿Un muerto puede caminar? ¿Un muerto puede tomar decisiones? No. La palabra de Dios dice que nadie puede venir a Dios. Nadie puede. Nadie tiene el poder de venir a Dios si el Padre no le trae. Nadie puede llegar al Hijo sino el Padre, si no es por el Padre. Y nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Ahí sí Dios toma una elección y dice: yo te elijo a ti. Tú estás muerto en tus delitos y pecados. Entonces Él toma la decisión de que tú puedas creer. No es tu decisión. Tú estás aquí porque Dios te trajo aquí. Tú estás aquí porque Dios quiere que te salves, pero Dios te salva porque Él quiere. No es porque yo quiero, no es porque yo tomo una decisión interna, sino porque yo estoy muerto en delitos y pecados. ¿Qué hace Dios? Bueno, voy a terminar con esto. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. ¿Qué está haciendo Jesús? Intercediendo, pero Él murió. ¿Qué necesita el hombre? Necesita a Jesús. Necesita creer que Cristo murió y resucitó. Cuando el hombre cree que Cristo murió y resucitó con Él, y cree que Jesucristo le puede perdonar pecados y se arrepiente de sus maldades, entonces el Espíritu Santo viene y se amalgama con mi espíritu. Ninguna persona te va a decir esto porque no lo entiende y no lo cree. Cuando tú crees, el Espíritu Santo viene a tu espíritu muerto y se une. Pero ¿quién tomó la decisión de que tú reconocieras a Jesús? El Padre. El Padre trabajó en tu vida y te lleva al Hijo. Nadie puede venir al Hijo si no es por el Padre. Nadie tiene el poder de llegar al Padre si no es por el Hijo. Entonces Dios trabajó. ¿De quién fue la decisión? De Él. Él es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Él murió, resucitó, porque por mis pecados. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, o desnudez, o peligro de espada. Si nosotros creemos en Jesucristo, ¿habrá algo que nos separe de Dios? No. Nada. Ni la muerte, ni la vida, ni el hambre, ni la pobreza, ni la riqueza nos pueden separar de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien adherido a ti, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te lleva cautivo a hacer la voluntad del Padre. Y si te rebelas en contra del Espíritu Santo, entonces ya tampoco lo haces tú. Es el pecado que mora en ti. La pregunta es: ¿en dónde quedó el libre albedrío o la libre elección? Versículo 36. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ahora, ¿recuerdan al apóstol Pedro? Antes de que él tuviera el Espíritu Santo, él hizo una declaración temeraria y él dijo: ¿sabes qué? Yo voy a morir por ti. Yo muero contigo. Yo voy a la muerte contigo. Cuando tuvo la oportunidad de demostrar que él moría por Jesucristo, ¿qué lo movió? El temor. ¿Dónde está la libre elección? ¿Por qué decidió? Porque tenía miedo. Porque muchas veces las gentes son capaces de hacer algo, pero no lo hacen por temor al ridículo, al fracaso. ¿Lo pueden hacer? Sí, pero el temor los domina. El apóstol Pedro fue dominado por el temor. ¿Quién hizo eso? El pecado que estaba en él. Pero después que recibió a Jesucristo, ¿qué hizo por Jesús? Murió por él. Y cuando lo iban a crucificar, el Espíritu Santo le dio el poder, porque Dios nos ha dado un espíritu, ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio.
cuando el apóstol Pedro, teniendo el Espíritu Santo, los romanos, ¿sí?, lo agarraron preso, él les dijo: yo quiero ser crucificado, pero quiero ser crucificado boca abajo, no quiero ser crucificado como mi Señor. ¿Qué pasó en la vida del apóstol Pedro? ¿Por qué ya no tuvo temor? Porque hubo un poder mayor, que les decía del poder de la ley de la gravedad. El avión sube y tiene un poder mayor que la gravedad, que la ley de la gravedad, y por eso no baja. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder vencer la ley de la gravedad del pecado. La gente es muerta. Ahorita están matando en India, en China, están persiguiendo a la gente. Los están matando en Oaxaca, los están matando. ¿Saben ustedes que uno de los países más inciertos en cuanto al cristianismo es México? Creo que es el 6º, en el cual es peligroso vivir en ciertos estados porque eres cristiano. ¿Pero por qué mueren? ¿Qué poder tienen? La mayoría de la gente tiene. Si yo les digo ahorita, ¿cuántos se quieren morir? ¿Qué van a decir? No, yo ya me quiero morir. Pues al menos que estés deprimido. Pero si la mayoría de la gente no se quiere morir. ¿Te quieres morir tú? ¿Te quieres morir? ¿Te quieres morir? Pues no. Pero cuando estamos en Cristo, la muerte nos sabe a gloria. Porque es mejor estar allá arriba, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros tenemos un pasaporte y tenemos visa celestial, y cuando nosotros morimos, ¡pum!, nos vamos a una mejor vida que esta. Esta vida es desagradable muchas veces hay homicidio, robo, mentira, orgullo, soberbia, ladrones que asaltan y roban. En el cielo va a haber gozo y paz en el Espíritu Santo. Por eso la gente prefiere morir. San Agustín decía, si no me equivoco, cuando lo agarraron y lo llevaron preso, le dijeron: niega a Jesucristo. No lo voy a negar. Y le mandó decir a la iglesia: no quiero que aboguen por mí, no quiero que vayan a decir que me perdonen, porque yo soy trigo en las fauces de los leones. O sea, yo quiero morir destrozado por los leones. Pero ¿qué convicción es esta? La convicción cuando Nerón bajaba y en el Coliseo estaban matando a los cristianos, y una vez bajó, según la historia, y bajó a ver a los cristianos que habían sido devorados por los leones, y algunos tenían una sonrisa en su rostro. Y él decía: esto es una locura. ¿Cómo pueden estos sonreír cuando están muriendo? ¿Sabes por qué? Porque hubo un hombre que murió por nosotros, que se llama Jesucristo, y nos liberó del poder y del temor a la muerte, y Él nos ha dado vida eterna y una convicción de que si mueres vas a estar con Él. Ya sé que se quieren ir, yo también. Terminamos con este versículo ya. Quiero decir más cosas, pero ya veo que tienen sueño. ¿Saben dónde yo? Ahora lo he visto con mayor detenimiento, pero en la cárcel, leyendo Romanos. Cuando yo estuve preso, yo fui libre. La libertad no es un lugar geográfico. La libertad es una persona. Y cuando tú tienes a esa persona, eres libre. Comprendí lo que es el libre albedrío. Estudié lo que es el libre albedrío antes de que otros me lo dijeran, porque yo no tenía contacto con ningún cristiano. Dios me lo reveló en la casa. Y dice Gálatas 2:20. Vean, esta es la culminación de lo que quiero decir, aunque tengo más cosas que decir, pero les digo. Hay que se los predique Víctor. Dice, vean lo que dice este versículo: con Cristo estoy juntamente crucificado.
¿cómo debemos considerarnos nosotros? Crucificados. Dice, ¿qué? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, no quiere. Esta palabra, mucha gente puede malinterpretarla. Esta no es la misma palabra que leímos en Romanos. Aquí cuando habla de carne, se refiere a lo que vivimos cotidianamente. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Lo que vivo en mi humanidad, no en mis pasiones, lo que vivo en mi humanidad, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿quién es el que vive en nosotros? ¿Quién es el que hace las cosas? El cristianismo no se trata de lo que tú haces por él. El cristianismo se trata de lo que Dios hace a través de ti, pero Él lo hace. Eso es. Por eso ningún sistema de pensamiento funciona. Ninguno. Es humanismo. Nada más. Y el libre albedrío no existe. Desde el punto de vista teológico. Dios es el que determina cuando tienes el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo produce gozo. ¿Qué más produce? Fíjate, el Espíritu Santo produce eso. Pero la gente, ¿cómo quiere tener paz? Tiene paz si tiene dinero. Tiene paz si tiene dinero y su familia está bien. Pero la paz que Dios dice es la que dejó Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Aun cuando tienes problemas tremendos, tienes una paz sobrenatural que el Espíritu Santo produce. Dice que el Espíritu produce amor. Número uno, amor. Y el amor es paciente, el amor es benigno, el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo puede. Después el gozo. El gozo es algo sobrenatural. No es el gozo que te da un vigoroba, un toque de marihuana, ¿sí? Un esposo, una esposa. Es un gozo sobrenatural. El gozo que da Jesucristo. Un gozo que aún a pesar, como lo que veíamos ahorita, que los estaban matando, cuando los estaban matando en el Coliseo, ¿saben cuál estaban cantando? Alabanza. Y por eso decía la gente, ¿cómo puede ser posible que se estén muriendo, estén cantando? Esto no es natural. Pues lo era. Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Quién lo produce? El Espíritu Santo. Bondad, mansedumbre. Y cuando tú te conoces, y, por ejemplo, yo le decía a Mari Carmen, a mi esposa, yo le decía, hablando de este tema, estábamos hablando de este tema en la mañana. Me preguntaba, pero ¿cómo la gente va a saber que somos cristianos? ¿Tú sabes por qué eres cristiano? ¿Qué evidencia hay de que somos cristianos? Porque nos amamos unos a otros. Eso es lo que dijo Jesús. Es decir, hacer la evidencia de que somos sus seguidores. Esa es una cuestión interna que das a la gente externamente. Pero ¿qué es lo que nos dice que somos? Porque yo puedo amar sin ser cristiano. Pero está basado en qué? En lo que yo puedo hacer. No, el testimonio que nosotros tenemos de que somos cristianos no son las obras, ni son los dones, ni nada de eso. ¿Saben qué es? Dice la palabra que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, que hay una convicción interna que me dice a mí, tú eres algo. ¿Y quién es ese? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Dios. Porque las obras se pueden falsear. Los dones se pueden falsear. El amor, Jim Jones falseó el amor. ¿Y a cuántos mató en la Guyana? A más de 1000. Pero lo que no se puede falsear es el testimonio del Espíritu Santo que está en nosotros, que nos dice, tú eres hijo de Dios.
cuando yo dudaba que era cristiano, en un tiempo de mi vida, oraba y me sentía que no era cristiano. ¿Saben por qué? Porque yo quería maldecir al Espíritu Santo. Tal vez a alguno de ustedes les va a pasar eso. Y si no van a maldecir al Espíritu Santo, el diablo va a tratar de que maldigas a Dios y te sientas culpable. Y entonces todas las noches yo lloraba y decía: Dios, yo no quiero maldecirte, pero siento esto que tengo que maldecir. Y he luchado y sigo luchando. ¿Saben ustedes eso? Y entonces me puse a orar. Y un día yo tenía en Santa Marta un taller de cuadros y estaba trabajando, pero tenía ese conflicto, un dolor interno que yo decía: ¿por qué? Yo te amo, pero siento que te tengo que maldecir. Nunca lo hice, pero ese era una presión satánica. Y entonces un día, estando ahí, llegó un hombre. Eran dos, entraron a la cárcel, él y su compañero. Y uno entró al taller y me dijo: oye, ¿tienes un cuadro? Yo hacía cuadros cristianos. ¿Tú eres cristiano? Sí. Oye, necesito que me hagas un cuadro del pan nuestro. ¿Sí? Está bien. Dice: ¿tú eres cristiano? Sí. Digo: yo soy pastor aquí. ¿Se puede orar por ti? Digo: sí. Yo ya había orado que Dios me liberara de eso y me sentía que no era cristiano por eso. O sea, sentía esa presión. Y entonces él oró. No crean que una oración, ni siquiera mencionó palabra. Se agachó, medio minuto, se levantó con lágrimas en los ojos y me dijo: ¿qué sentiste? Cuando él oró por mí, el Espíritu Santo me dio convicción de que yo era hijo de Dios. Dice: le digo: ¿qué sentiste? Le dije: sentí paz, sentí que era hijo de Dios. Le dije: dice: ¿sabes qué? Yo vine a orar por ti para que tú supieras que eres un hijo de Dios. Él fue como 3 veces a verme. Entró, no tenía familiares ahí, ni el otro se fue por ahí, ¿sí? Y después ya no supe nada de él. Y Dios, yo creo que me mandó un ángel para confirmar que yo era un hijo de Dios. ¿De veras? Entonces, por eso les digo, muchas veces nosotros tomamos decisiones o elecciones que parece que son libres, volutivas, pero no lo son. Si no hay una coerción interna o externa, o es pecado por lo que yo actúo, o es el Espíritu Santo que me lleva a practicar los principios de Dios. ¿De quién es la elección? De Dios. ¿Por qué estás aquí? Por Dios. No por tu elección, sino porque Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo. Eres amado, eres amada. No naciste de la casualidad. Dios te amó. ¿Desde cuándo? Desde antes que Dios formara el mundo. Vamos a ponernos de pie nosotros. Hay una canción que se llama Venció. ¿Saben que Cristo venció? O sea, todos los grandes hombres, estadistas, filósofos, sus cuerpos, sus huesos están en su tumba. Pero los huesos de Jesucristo, su carne, no están en él. Porque Él se levantó, venció la muerte y al tercer día se levantó de entre los muertos.